buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La opinión pública internacional sigue con mucha atención los acontecimientos en Venezuela, donde la derecha golpista ha intentado desconocer el resultado electoral en ese país, que proclamará el próximo viernes ya oficialmente a la asunción Nicolás Maduro como el nuevo mandatario de esa nación. La revolución bolivariana contra el intento golpista es el tema de nuestra mesa redonda de hoy, que estaré compartiendo con los colegas Marina Menéndez, subdirectora editorial del periódico Juventud Rebelde, Jorge Legañoa, periodista y analista de temas internacionales, y el colega Oliver Zamora, periodista del sistema informativo de la televisión cubana. Con ellos estaremos durante esta hora mirando los acontecimientos más recientes en Venezuela. Hoy en la mesa redonda, Nicolás Maduro anunció que tras ser juramentado este viernes en la Asamblea Nacional, va a iniciar el lunes siguiente con un gobierno de calle para conocer los problemas y las necesidades de la gente. El objetivo de Enrique Capriles es generar caos. Yo quiero paz, quiero tranquilidad. Déjame decirte, Capriles, que tú más nunca volverás. Bueno, esos son avances de algunos de los materiales que ustedes verán a lo largo de nuestra hora de programa. Comienzo, como es habitual, con nuestra sección La Noticia del Día. Al presidente de la Federación Internacional de Fútbol. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, saludó en la tarde de este miércoles a Joseph Blatter, presidente de la Federación Internacional de Fútbol FIFA, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país. Raúl y Blatter dialogaron sobre el desarrollo del fútbol en Cuba y los proyectos que con la ayuda de la FIFA se impulsan desde hace varios años, los cuales incluyen la formación de personal, la capacitación de entrenadores y árbitros, la realización de competencias, así como la reparación de instituciones deportivas. En el encuentro participaron además Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Fernández, presidente del Comité Olímpico Cubano, Cristian Jiménez, presidente del INDER, Jeffrey Webb, vicepresidente de la FIFA y titular de la CONCACAF, y Jeremy Vázquez, secretario general de la FIFA. Durante su visita a Cuba, el presidente de la FIFA se reunió con autoridades del deporte, visitó el estadio La Polar y la Escuela Nacional de Fútbol Mario López, y sostuvo además un ameno encuentro con varios atletas veteranos. La noticia del día, encuentro de Raúl con el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien ha declarado sentirse feliz de su estancia en nuestro país. Con ella comenzamos la mesa redonda. Vamos ahora a hablar de Venezuela, los intentos de la derecha golpista y la respuesta de la revolución bolivariana. La revolución bolivariana continúa enfrentando el asedio de la derecha golpista de ese país, que intenta desconocer los resultados electorales del pasado domingo. La dirección de la revolución bolivariana ha estado en incesante actividad durante toda esta jornada, como en el día de ayer, y estaremos analizando, por supuesto, pormenores de las declaraciones desde uno y otro lado de este asunto. También pues estaremos mirando a los medios de comunicación e intentaremos a lo largo del programa un contacto con el colega Rolando Segura, quien es corresponsal de Telesur, colega cubano corresponsal de Telesur, quien está cubriendo los acontecimientos en Venezuela. Hoy el presidente Nicolás Maduro se reunió con los 20 gobernadores que en nombre de la revolución bolivariana dirigen 20 estados de esa nación, para continuar pues enfrentando a la derecha golpista y trazando nuevos caminos en el desarrollo de la revolución bolivariana. Así se expresó el presidente Maduro durante esa reunión. Vamos al trabajo. Quiero anunciar que nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de elementos para ir al gobierno de calle. Y el lunes arrancamos a recorrer todo el país. El cronograma lo vamos a anunciar el sábado, después de mi juramentación, que es el viernes. Pero ya tenemos bastante claro cómo va a ser el cronograma. ¿A qué estados vamos? A todo el país, 23 estados más Distrito Capital. Vamos a recorrerlo, vamos a establecernos allí, vamos a desplegar ministros, ministras, con gobernadores, con poder popular, a conversar los temas
Temas prioritarios, la salud, prioridad absoluta, hospitales, CDI, ambulatorios, formación de nuevos médicos. Tenemos la meta de 60.000 médicos. Bueno, vamos a buscar los muchachos, ¿dónde están? Pues, que tienen la vocación, que acaban de graduarse, que tienen la pasión por servir al pueblo. El tema de la educación. Vamos a revisar minuciosamente cómo están las escuelas, los liceos, los libros, los muchachos, plan especial de canaimitas, nuevos programas para adicionar a las canaimitas, en los liceos, las aldeas universitarias, las universidades, la misión Sucre, relanzamiento de la misión Robinson 1 y 2, para ir a buscar los compatriotas que pudieran estar otra vez en situación de analfabetismo. El presidente Maduro también condenó la intervención, la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Porque el intervencionismo de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, durante todos estos últimos meses, y particularmente durante la campaña electoral, fue brutal, vulgar. Su coordinación directa con la burguesía amarilla, con la oligarquía amarilla, corrupta, profundamente corrompida, es realmente obscena, aunque lo tapen los medios de comunicación de la burguesía, aunque no lo saque la prensa burguesa venezolana y del mundo. Es obscena el intervencionismo de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Bueno, así se expresó el presidente Nicolás Maduro en el día de hoy y hablaba de comenzar el lunes, Marina, con el gobierno en la calle. Evidentemente ahí se está trazando una estrategia de trabajo, una búsqueda de profundización de esa revolución bolivariana. ¿Cuáles elementos destacaría de los pronunciados por Maduro en el día de hoy, de los dichos realizados por otras autoridades venezolanas a lo largo de las últimas 24 horas de nuestra mesa de ayer? Sí, yo creo que en sentido general, Randy, esto impresiona la manera rápida, la manera firme, contundente con que el gobierno asume su misión, lo que da al traste con el intento golpista que, como dijo hoy Maduro, ha sido ya derrotado y que pretendía justamente la parálisis del país, desestabilizar y paralizar al país. Y frente a ello, junto con los llamados a la paz, está pues todo este anuncio formulado hoy por Maduro en esta reunión, que fue de las actividades más importantes realizadas en el día, que nos muestra a un gobierno centrado en sus próximas tareas. Es sumamente elocuente este anuncio que ya había hecho antes de lo que se ha dado en llamar el gobierno de calle, es decir, en contacto con las masas. Ha dicho también Maduro que se deberá gobernar yendo de lo general a lo particular, en una insistencia sobre la necesidad de estar vinculado a la gente abajo, de estar en contacto y revisar el estado de las comunidades. También dijo hoy que se habían ya analizado las causas de la merma en la votación del pasado 14 de abril en comparación con el 7 de octubre, y ante todo llamó también a valorar la victoria obtenida, que calificó de histórica, en medio, como hemos estado comentando aquí en días anteriores, de la guerra eléctrica que se mantiene. Ayer hubo apagones en Petare y en Aragua, y en relación con eso ha anunciado también Maduro el rescate, ha dicho, del sistema eléctrico nacional, y a su vez pues también formuló este derrotero de relanzamiento, de revisión del estado de cosas en materias tan sensibles para la población como salud y educación, que escuchábamos hace un momento, y el relanzamiento de misiones educativas como la Rivas y la Robinson, así como ya el próximo sábado pues dijo el anuncio, dar a conocer de manera detallada de la forma en que se llevarán a cabo, en que se cumplimentarán, se empezarán a materializar los 5 puntos esenciales que están en el programa de gobierno para el 2013-2019, que fue la obra de Chávez antes de abandonarnos físicamente, y que constituye, como sabemos, el programa de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y se va a volver a revisar el sábado, precisamente con los gobernadores, todo este plan. Es decir, el lunes comenzará ya en las calles, pero el sábado se va a volver a revisar con los gobernadores, y también, por supuesto, esta reunión tiene como elemento fundamental ver la respuesta ante los ataques de la derecha que han ocurrido
en cada uno de los estados, ¿no? Sí, exactamente. Por eso usted decía que para mí lo más impactante es esta manera enérgica, este deseo de trabajar, de cumplir con el pueblo de Venezuela y con la encomienda que le dejó Chávez, en este caso, a Maduro, liderando la revolución y llevándola adelante. También estuvo hoy el presidente hace unos pocos minutos en el sepelio de una de las 8 víctimas fatales que dejaron los ataques sangrientos. Una más que la informada del día de ayer falleció en las últimas horas. Es la nueva víctima, una muchacha de esta misma localidad donde él estuvo, de La Limonera en Miranda, donde murió también un padre de familia, en cuyo sepelio estuvo hoy Maduro. Y en relación con esto ha destacado también algo que me parece importante. Ha dicho Maduro que se le cayó la careta a la oposición. Recordemos que esta oposición, como decía él, representada en Capriles Radonsky, intentó hacer creer que creía en el proceso electoral. Sabemos cómo le prometió al pueblo mantener las misiones, prometió una gestión popular y sin embargo ha mandado a agredir al pueblo. Yo creo, Randy, que más allá de toda la desgracia que significan las muertes, por supuesto, y el rechazo que origina la violencia, estos grupos vandálicos, estos grupos de poder que han estado manipulando a su propia gente para estos actos de agresión, como dice Maduro, se han quitado el disfraz, se han quitado la máscara y han hundido aún más a Capriles y han hundido aún más a esa derecha que pretende seguir desconociendo los resultados electorales. En relación con los hechos vandálicos, también es noticia hoy el hecho de que haya más ya de 270 detenidos y, según dijo la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, unos 70 que ya han sido encausados. Se ha reiterado por parte de las autoridades judiciales y también por parte del gobierno que se presentarán ante la justicia, es decir, se ha pedido paz, se ha pedido una respuesta pacífica por parte de las masas bolivarianas para no caer en el juego de estos grupos que pretenden provocar para aumentar la desestabilización y hablar de ingobernabilidad, pero también se ha prometido que no habrá impunidad y que se hará ejercer como debe ser la justicia. Hay muchos reclamos de ese enfrentamiento a la oposición, a la violencia de esa oposición, no a la oposición en sí, sino a la violencia de esa oposición. Hoy y durante la noche de ayer, uno de los hashtags más mencionados en Twitter era precisamente Maduro, mano dura, es decir, que enfrentara esa violencia de la oposición. Por eso, entre otras cosas, esta reunión de hoy, también el pronunciamiento de Maduro cuando decía que se profundizará la revolución bolivariana en los ámbitos político, económico y social, con la finalidad de concederle al pueblo la mayor suma de felicidad posible y otorgarle el poder que le corresponde. Se recorrerá toda la patria, afianzando los valores antiimperialistas, patrióticos, bolivarianos, socialistas y chavistas, dijo Maduro, al asegurar que se cumplirá el legado del comandante Chávez. Y en ese empeño de profundización también en el ámbito social están las misiones de salud, donde los médicos cubanos continúan teniendo un papel protagónico, más de 30.000 médicos, enfermeras, personal de la salud de nuestro país, colaboradores cubanos en otros ámbitos que también están allí en Venezuela y que frente a la agresión de estos sectores de la derecha fascista han respondido pues con el trabajo, con la mayor dedicación a la felicidad de los venezolanos. Hay reportes de la actividad de nuestros médicos y hasta hoy pues no ha habido que lamentar ninguna agresión directa, ninguna herida ni siquiera en nuestros colaboradores. Así lo ratificó a Telesur en la noche de ayer el jefe de las misiones cubanas en Venezuela, el compañero Roberto López, y nosotros les ponemos ahora en nuestra mesa redonda esas declaraciones. Como todo el pueblo venezolano estamos expuestos al odio de esa oposición que trata de desacreditar, que trata de amedrentar, que trata de atemorizar, y máximo nosotros los cubanos. Ellos siempre han tenido una política contra Cuba y entonces una agresión, y se pone de manifiesto también en todas nuestras instituciones. Realmente ha habido amenazas
realmente ha habido provocaciones, realmente a veces se acercan grupos de opositores frente a nuestro CDI, los consultorios, tratan de amedrentar a nuestros colaboradores. Ha habido algunas agresiones por entrar a los lugares, algunas puertas rotas, algunos apedramientos, y realmente se ha puesto de manifiesto. Pero hay que decir también que todos los colaboradores cubanos están trabajando con normalidad, que estamos trabajando en todos los servicios que brindamos aquí en Venezuela. Bueno, así estaba expresando la disposición del personal cubano de salud y de otras misiones en Venezuela, el jefe de esas misiones cubanas en el hermano país, y por supuesto también esa noticia de que no ha habido nada que lamentar en cuanto a nuestros colaboradores, más allá de lo que ha ocurrido en algunos de esos centros víctimas de la agresión fascista. Hoy, en sus declaraciones en esta reunión de gobernadores, el presidente Nicolás Maduro exigía el peso de la ley contra los agresores. Maduro pidió este miércoles todo el peso de la ley contra los seguidores del ex candidato perdedor de la oposición, Enrique Capriles Radonqui, que desde el lunes pues asesinaron a personas en varios lugares, y específicamente en el acto en La Limonera, pues allí dijo Maduro, donde perdieron la vida 3 personas, que los fascistas que atacaron están identificados, y le he ordenado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y a otros organismos agilizar la captura de los asesinos, quienes actuaron bajo las órdenes de quienes desconocen los resultados electorales del pasado 15 de abril. El primer mandatario reiteró que la derecha venezolana ha insistido en su odio contra el pueblo. Ellos odian al pueblo, pero ahora este se ha convertido en un combatiente para defender la patria que nos dejó el comandante Hugo Chávez, expresó Maduro al visitar a los familiares de los fallecidos en La Limonera. Ayer en la noche también el ministro de Comunicación, de Información y Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, había pues denunciado con hechos concretos la violencia de esos sectores fascistas de la oposición venezolana. El objetivo de Enrique Capriles es generar caos, dijo ayer el ministro de Comunicación de Venezuela. Él recordó que cualquier demanda de impugnación se debe hacer ante las autoridades competentes. En este centro de votación, Liceo Bolivariano Antonio José Saldivia, donde hay 2 mesas de votación, y en esas 2 mesas de votación, en efecto, pues hay en una mesa 343 electores escrutados y un total de 530 esperados, 536 esperados en la mesa 2 y 369 escrutados. Y resulta que la cifra que el candidato o ex candidato da de 717 votos válidos es la que resulta de la suma de los votos consignados en las 2 mesas. Y lo compara con el número de la suma de las 2 mesas, obviamente que le va a dar más. Pero esto no es una confusión de alguien que tenga dificultades con la matemática. Esto es la manipulación más aviesa de la verdad para justificar lo injustificable, para justificar la desvergüenza, para justificar la locura hecha política. En esa rueda de prensa que daba el canciller Elías Jagua y el ministro de Comunicación, el gobierno lamentó la muerte de los 7 ciudadanos. Ese fue el lamentable saldo de la jornada que se generó después del desconocimiento de la derecha de los resultados electorales. Hemos convocado esta rueda de prensa para desagraviar a un grupo importante de compatriotas que lamentablemente perdió la vida en las últimas horas en el marco de esta irracional convocatoria hecha por el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonqui al desconocimiento de la voluntad popular. Bueno, así se señalaba anoche en esta declaración a la prensa nacional e internacional del ministro de Información y Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas. Hoy, la periodista y también académica universitaria española Ángeles Díez publicaba un artículo
reproducido por Cuba Debate, que dice, entre otras cosas, que el objetivo de la oposición al no reconocer los resultados y pedir el recuento total no es ganar las elecciones, sino ganar tiempo para la estrategia golpista. Se trata de abrir un periodo de incertidumbre para que las corporaciones mediáticas y los grupos de choque de la oposición hagan su trabajo desestabilizador. ¿Qué piensa Jorge de esta apreciación de Ángeles Díez sobre el objetivo de la oposición con el recuento de votos? ¿Cómo ha actuado la oposición en las últimas 24 horas? Ayer hablábamos aquí en la conclusión de la mesa redonda, buenas noches ante todo, a las de la audiencia, precisamente de esta conclusión a la que llega la académica. Capriles lo que está es ganando tiempo para buscar formas y métodos para derrocar la revolución, más allá de ganar una elección o del reconteo de votos. No se la está viendo fácil. En las últimas 24 horas ha estado bastante silencioso, aún así ha estado tuiteando desde su cuenta en las redes sociales, diciendo un grupo de cosas sin sentido que voy a comentar brevemente, pero antes que nada, primero, no está gobernando Capriles en este minuto. Capriles, gobernador de Miranda, electo el 16 de diciembre del año pasado, hoy por hoy todavía no se ha reincorporado a su tarea como gobernador de Miranda. El Consejo Legislativo de Miranda, que es la asamblea de diputados del Estado, le ha reclamado, le ha dicho que tiene 14 horas, le dijo la diputada Morales, le dijo que tenía, Aurora Morales le dijo que tenía 14 horas para reincorporarse, si no, iban a tener que reclamarle por la vía constitucional su situación. Él ha dicho a través de Twitter que sí, que él está gobernando y que se reincorporará cuando acabe de definirse qué es lo que ha pasado. Sin embargo, no se le ha visto por la gobernación de Miranda. En Los Teques, que es una de las localidades de Miranda que no queda en el propio Caracas, sino un poco más alejado, en la zona de los Altos Mirandinos, no se le ha visto por ahí. Ahí han ido los obreros bolivarianos, los obreros chavistas, el pueblo, a reclamarle que se ocupe de su trabajo. Sin embargo, hasta ahora no lo ha hecho. ¿Qué decía Capriles hoy? Para ser gobernador de Miranda se llega con votos del pueblo y se sale con votos del pueblo también. Esa es sencillamente la respuesta paradójica que Capriles está dando. En vez de dedicarse a gobernar, le responde desde Caracas en su comando presidencial, en su comando supuestamente de candidato presidencial, es de donde él está gobernando. Sin embargo, yo me pregunto, después del 14 de abril, ¿alguien ha visto a Capriles en las calles? ¿Alguien lo ha visto en alguna obra de gobierno? ¿Alguien lo ha visto al frente de la guarimba que armó el propio Capriles? Absolutamente nadie. Da mucho que pensar eso. Anoche el propio Elías Agua decía, este es el ex candidato perdedor, y acotaba, el candidato yo no fui. Capriles jamás ha reconocido, nunca se le han escuchado frases como yo asumo, yo soy responsable. Y esto lo entronco con la declaración que le daba anoche a un periodista de la CNN. Decía Capriles, escuchemos esto que es interesante, no hay una sola palabra mía llamando a la violencia, que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables de la violencia, pero no me responsabilicen a mí. Eso es problema del gobierno. Y escuchemos esta comparación que hace Capriles del tema de los bolivarianos que murieron en la noche del 14-15 de abril. Es como si a ti se te fundiera un bombillo porque alguien lo puso mal. Me desmarco de los violentos. Son aislados los actos violentos. Gente que salió a las calles precisamente porque él y los sectores de la oposición, más los medios de comunicación, alentaron precisamente a esa salida. Y para mí le puso la tapa al pomo que hace apenas una hora volvió a tuitear. La violencia es promovida por el gobierno y su plan con infiltrados quedó en evidencia. Evidentemente es un hombre que ha perdido el juicio. Es imposible que una persona se despoje tanto de su responsabilidad al frente de un movimiento de masas en este sentido. Ahora la responsabilidad de los muertos la tiene el gobierno. Es algo que realmente es incomparable. Yo creo que la estrategia también está un poco en tratar de desviar la atención, por un lado, de lo que ellos han hecho, porque si bien capitalizaron 7 millones de votos en las elecciones del pasado domingo, el actuar violento de esa oposición la ha descaracterizado. Es decir, el discurso de un país mejor, de un país sin división, de un país que preservaría las conquistas sociales que Chávez le había dado a ese pueblo, se ha totalmente quedado difuso, embarrado, como le queramos poner, después de lo que ocurrió el lunes con el llamado de Capriles. Exacto. Yo traigo un pequeño análisis del discurso. Les voy a leer una de las frases de campaña, de los eslogans de campaña de Capriles en la televisión.
Dice, por todos los que trabajan, o sea, él se iba a postular como presidente por todos los que trabajan, por el bienestar de mi familia, de su familia, por todos los que quieren vivir felices y tranquilos, por todos los que creen en un futuro mejor, por todos los que piensan distinto. Llegó la hora del candidato, porque Venezuela somos todos. Eso no es lo que Capriles ha hecho. Capriles ha incitado a la violencia, ha habido muertos, y como me comentaba ayer un colega, lo que hemos estado haciendo es viéndole la cara realmente al fascismo venezolano. Se ven las imágenes del 2002 y se ven las imágenes de ahora, hay muchísima similitud en lo que ha pasado y en el tratamiento que le han dado los medios. A propósito, hoy hubo una conferencia de prensa, Jorge, de la presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Morales, quien habló de la necesidad de encauzar a todos los que han cometido crímenes en estos días. Se habla de varias decenas y más de 100 personas que han sido pues ya advertidas y encausadas, y señalaba también el tema que es un poco el supuesto alegato de esa oposición para provocar la violencia. Ha dicho la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que el recuento manual de votos es un imposible en Venezuela, cuyas leyes obligan a que el escrutinio y todo el proceso electoral sea automatizado. ¿Qué ha hecho la oposición? ¿Presentaron finalmente o no el recurso legal después de tanta alaraca y de llamar a la violencia? Esa es la noticia del día. Todos lo estábamos esperando. Hace aproximadamente 3, 4 de la tarde, apenas hace un momento, representantes del comando de Capriles acudieron al CNE en Caracas con el fin de consignar los recaudos necesarios para solicitar su recuento de votos. Interesante que aclaran, entre comillas, incluso en la nota de prensa que publicaba un medio privado, que voto a voto. O sea, ya están dejando claro lo que ellos están buscando. La presidenta del Tribunal Supremo, Luis Estela Morales, decía que el recuento manual voto a voto no existe hoy, porque desde el año 99 es un sistema totalmente automatizado. Recordemos que ya se hizo el 54% de comprobación de la votación del 14 de abril y, como anunciaba ayer el presidente Nicolás Maduro, no tuvo ningún problema. La verificación se efectuó sin problema de ningún tipo, caminó sin ningún tipo de complicación. Ellos esperan ahora el resto de la comprobación. Esa comprobación que, como decía Luis Estela Morales, tendrá que venir, pero será muy complicado. El llamado Comando Simón Bolívar de Capriles decía que en las juntas regionales del CNE ya fueron entregados los documentos solicitando el recuento de los votos y que fueron al ente electoral en Caracas, o sea, la sede central de Caracas del CNE, a consignar las irregularidades que ellos consideran sucedieron el 14 de abril. Sencillamente abierto, decía la presidenta del tribunal, 75 procesos abiertos, 240 personas capturadas, y lo dejaba bien claro, no habrá impunidad para quien hoy llamó a la desestabilización en Venezuela. Vino el paso que todos esperábamos de Capriles con el reclamo al CNE. Al fin, todos pensábamos que no iba a suceder. Que por supuesto tampoco fue él el que lo presentó, mandó a su gente de comando de campaña. Exacto, Capriles, como siempre, yo no fui, que sea otro el que ponga la cara. Bueno, pues veremos cuál es la respuesta del Consejo Nacional Electoral y por supuesto también cómo siguen los acontecimientos allí en Venezuela, la estrategia golpista frente a la victoria de la Revolución Bolivariana. Gracias, Jorge. Hay muchos elementos de los que hablar sobre lo acontecido en las últimas 24 horas, pero aprovecho que tengo ya contacto con Rolando Segura, periodista cubano, enviado especial de Telesur, corresponsal ahora en Caracas. Le damos la bienvenida a Segura. Muy buenas noches, colega, y preguntarte, por supuesto, ¿cómo ves la situación en este momento en Venezuela? ¿Cuáles son los aspectos que destacarías del ambiente social y también de las palabras de ambos bandos en este momento que está viviendo Venezuela?
Sí, gracias Randy, saludos para ti, para toda la audiencia que sigue la mesa redonda en Cuba. Te puedo confirmar que hace apenas minutos ya los opositores, los antichavistas presentaron ante el Consejo Nacional Electoral la impugnación, su solicitud acerca del llamado reconteo de los votos, algo que sucede varios días después de haberse desatado algunos focos de violencia en el país. Hasta hace minutos ninguno de los entes públicos, de los poderes públicos del país habían recibido la formulación oficial de los opositores acerca de la impugnación ante este proceso electoral. Todo se había hecho a partir de denuncias en las redes sociales y en las pantallas de televisión y con el llamado de los seguidores del antichavista Enrique Capriles Radonsky a que tomaran las calles de Venezuela, algo que originó ya 8 muertos en el país. En este mismo minuto, Randy, se desarrolla el sepelio de una de las personas que murió en esa jornada del 15 de abril, donde se suscitaron esos hechos violentos. También otra de las personas que resultó herida mientras cuidaba, mientras custodiaba uno de los centros de diagnóstico integral en los que trabaja la misión médica cubana. Hoy falleció, elevando a 8 las personas muertas. Como te decía, toda esta situación de violencia a raíz precisamente del no reconocimiento de estos resultados con el pretexto de desconocer la voluntad popular a partir de irregularidades que se podrían haber presentado durante estos comicios. Pero hay que llamar la atención que esto formaría parte de todo un plan de desestabilización que comenzó no solo cuando ya no se reconocieron los resultados, sino que desde mucho antes se había cuestionado la legitimidad del Consejo Nacional Electoral, cuestionándose un sistema que ha sido confirmado por autoridades electorales de los 12 países de la Unión de Naciones Suramericanas como un sistema inviolable, como un sistema invulnerable, un proceso que pasa por unas 14 auditorías antes, durante y después del acto electoral, auditorías en las cuales participan los técnicos, los asesores tecnológicos de todas las toldas políticas, auditorías que al finalizar las certifican los propios representantes de las diferentes bancadas políticas, y en este caso han participado los representantes de la oposición. Hay que señalar también que al terminar el proceso electoral se auditó el 54% de las mesas electorales, algo que según los propios técnicos que asesoran, que hacen parte de la oposición en todo el sistema tecnológico de este proceso, habían confirmado, por ejemplo, al acompañamiento internacional de la UNASUR, que apenas con un 5% de auditar esos votos era suficiente, que ya 54% era algo ya mucho más confiable, pero que incluso no era necesario el 54% de los votos. Eso asegura, se hace, esa auditoría del 54% de los votos se hace de oficio, no es por el pedido de la oposición, sino que en cada elección en Venezuela eso es habitual. En efecto, sí, al terminar forma parte de toda ese procedimiento que tiene de control y auditoría el proceso electoral en Venezuela, donde, como dices, de oficio ya se hace ese 54%, y mañana, por ejemplo, corresponde como parte de todo este procedimiento institucional volver a hacerle la auditoría a un 1% de ese 54%. Es una especie de reauditoría. ¿Qué sucede? Que hasta este minuto esa solicitud formal no se había hecho por ninguno de los canales jurídicos establecidos en el país, ni a la Fiscalía, ni al Ministerio Público, a ningún ente de los poderes del país. Eso se había hecho a través de los llamados en las pantallas de televisión, como habíamos dicho, y llamando también a las personas a ocupar las calles. Esto, Randy, en un contexto de una campaña electoral donde se desató una guerra económica, una guerra eléctrica,
provocando apagones para que la gente no tuviera energía eléctrica, provocando también desabastecimiento en los centros comerciales, en los centros de abastecimiento de alimentos de las personas en el país, y también con una guerra sucia, una guerra de mentiras y de falsificaciones acerca de lo que estaba sucediendo en el país. Hay muchos ejemplos de cómo se ha intentado hacer esto, sería interminable, pero te podría poner el ejemplo de dos casos que tienen ya que ver con que apoyan este desconocimiento del resultado en las urnas. Uno tiene que ver, por ejemplo, de que se publicó en las redes sociales una foto del año 2007 donde se quema el material electoral, un procedimiento que está establecido en las leyes de Venezuela, que una vez pasan 6 meses del resultado del proceso electoral, con la participación de los diferentes entes públicos y los poderes electorales, se procede a la quema de esos materiales. Sin embargo, esa foto, una persona de la guardia de un canal privado de televisión de Venezuela publicó esa foto en las redes sociales. Esa persona está detenida ahora, confirma que fue una distracción, que por error publicó esa foto. Sin embargo, varios medios de prensa la publicaron en primera página el 15 de abril para confirmar la supuesta alteración de los resultados de esta elección. Ese es un elemento. Otro elemento, por ejemplo, es la participación que han tenido las redes sociales en todo este proceso de desestabilización en el país. Por ejemplo, uno de los periodistas más seguidos en Venezuela, un periodista alineado con la oposición, publicaba un tuit y que pudieron leer tal vez sus más de 1,2 millones de seguidores, donde se decía que en los centros de salud integral, en los llamados CDI, donde trabajan las brigadas médicas cubanas, estarían escondidas las cajas electorales de este proceso de elección, lo que motivó que grupos antichavistas, grupos de la extrema derecha, fueran a asediar estos centros de salud integral con el propósito de buscar esas supuestas cajas. Este periodista retiró ese tuit de la red. Sin embargo, ya esas personas estaban asediando los centros de diagnóstico integral, pero también las viviendas de funcionarios públicos del país, también asediando, por ejemplo, medios de comunicación como el canal Venezolana de Televisión y también esta institución, el canal Telesur. Hasta acá llegaron en horas de la noche y rodearon el canal, cerca de 200 motorizados, ofendiendo, amenazando, atentando también contra la libertad de expresión. Por eso, Randy, esto habría, creo que verlo también en el contexto en el que se ha desarrollado toda esta campaña, una campaña de apenas 10 días, una campaña electoral para estas elecciones, tal vez la campaña más corta en la historia política de Venezuela, pero también una de las más intensas. Una campaña con muchos mensajes de odio, incentivando a la violencia y a la xenofobia, por ejemplo, con respecto a la presencia de los cubanos en Venezuela, por ejemplo, diciendo que el petróleo se le regala a Cuba, toda una serie de mensajes, y posteriormente este tuit genera lógicamente una reacción airada de estos grupos de la extrema derecha en el país, acá en Venezuela, Randy. Sí, son muchos elementos sin duda los que han confluido a lo largo de estos días, antes, durante la elección y después de la elección, para buscar ese ambiente de desestabilización que es el que se está viviendo hoy en Venezuela. Pero no obstante, así el pueblo bolivariano ha respondido, y el 15 será la asunción, el día 19, mejor dicho, será la asunción del presidente Nicolás Maduro. Te agradezco muchísimo, Segura, este contacto en vivo desde la propia redacción de Telesur, desde donde se prepara pues los noticieros y las imágenes que nuestro pueblo también puede ver acá en La Habana, de esa cobertura amplia que ha hecho Telesur de los acontecimientos en Venezuela. Te agradezco muchísimo y sobre todo también pues te felicito por el trabajo en esta cobertura especial que está haciendo Telesur. Hasta una próxima ocasión, seguro. Y entre las declaraciones que el presidente Nicolás Maduro hacía en el día de hoy en su intervención ante los gobernadores
de la Revolución Bolivariana, aseguraba esta tarde que no le importa si Estados Unidos reconoce su ajustada victoria en las elecciones presidenciales del pasado domingo. Dijo Maduro en su intervención, calificó como obsceno intervencionismo el pedido de recuento de votos expresado por el secretario de Estado norteamericano John Kerry y aseguró que no le importaría si Estados Unidos reconoce o no su victoria en las elecciones presidenciales del pasado domingo. ¿Qué ha dicho John Kerry, Oliver? ¿Cómo ha sido la estrategia norteamericana también de participación desde su poder en estas elecciones en Venezuela y cómo se engarza esa posición norteamericana con la estrategia golpista? Bueno, Kerry ha dicho muchas cosas y quizás lo menos grave haya sido eso, que su gobierno todavía aún no ha decidido si reconocer o no al gobierno de Nicolás Maduro, cuando realmente, bueno, como bien dice Maduro, no es precisamente Estados Unidos quien tiene que reconocer un gobierno. Esos tiempos pasaron, ahora son los pueblos, sobre todo bueno, el pueblo venezolano, y esto no es, vamos a decir, que un discurso político también, es una práctica ya en Venezuela, una práctica real. Kerry ha dicho muchas más cosas. Kerry ha dicho, por ejemplo, ha exhortado al Consejo Nacional Electoral a que cuente los votos, recuente el famoso reconteo de votos. Ha dicho que en caso de que se vean o que se notifiquen algunas dificultades, fíjense, exigirá explicaciones serias, y además le ha hecho mucho caso a unas peticiones que ha hecho la congresista, la representante Ileana Ros-Lehtinen. Todos en Cuba, bueno, tenemos la desgracia de conocerla bastante bien, quien le ha pedido al secretario de Estado que no legitime las políticas corruptas de un fiel del chavismo. Fíjense, o sea, el tono, ¿no?, de alguna manera, de estas declaraciones. Ahora, hay muchas cosas que saltan a la vista. Primero, el carácter injerencista e irrespetuoso de Kerry. Kerry, obviamente, no es una autoridad competente para exigirle al Consejo Nacional Electoral lo que debe hacer o no, y mucho más cuando es una entidad que ha explicado su postura y que ha explicado los pasos que ha dado, ¿no?, y de una forma creíble. Kerry tampoco, bueno, es nadie para estar de alguna manera reconociendo o no. Repito, eso no es un derecho que tiene el gobierno de Estados Unidos. Pero hay otro elemento que salta a la vista, y es que el triste papel de Kerry, porque Kerry es el representante diplomático del país que probablemente tenga el sistema electoral más arcaico de toda esta región. Es un país donde votar no es un derecho prácticamente, es toda una batalla legal prácticamente que tiene que enfrentar un ciudadano norteamericano para tener el derecho de votar. Pero además que el gobierno es el que debe ser el garante de decirle, usted debe ir a votar, como se hace en Venezuela, que los candidatos dicen hay que votar, incluso hasta los candidatos de derecha dicen hay que votar. No, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos una serie de... Mientras menos voten, mejor. Exactamente. Más se legitima así el sistema político. Ojalá algún día en la historia de Estados Unidos haya unas elecciones de más del 70% de participación popular. Pero además es un país donde sí hay casos sonados de fraude, y de fraude exitoso. Recordemos cómo llega George W. Bush a la presidencia de Estados Unidos en el año 2000. Pero lo peor es que el propio John Kerry todavía en el 2004 cuando enfrenta a George Bush, muchos dicen incluso que también a él le hicieron fraude. Sí, exacto, por eso digo que es un papel triste, porque incluso cuando él era, fíjate, en el 2000, bueno, pierde un miembro de su partido, Al Gore, pero en el 2004... Que además ganó más votos electorales que más votos populares que Bush. Es otra contradicción del sistema electoral de Estados Unidos. O sea, que el presidente más votado es el que no, puede ser el que no sale. O sea, porque por el sistema electoral que existe, ¿no? O sea, eso sucede. Pero además, John Kerry, cuando era el candidato demócrata en el 2004, también sufrió un fraude de este tipo que le afectó llegar a la presidencia. Esos son dos elementos que saltan. Ahora, va contrasentido totalmente con el espíritu que ha existido, sobre todo en la región latinoamericana, porque todos han reconocido la victoria de Maduro. Y no solamente estoy hablando de los países amigos de Venezuela tradicionales, los países que forman parte del ALBA, los países que forman parte del Mercosur, o los países que forman parte de UNASUR. Estamos hablando también de gobiernos de derecha que han reconocido. Y yo me pregunto, bueno, que esto es una pregunta
casi que final. ¿Nos sorprende esta posición de Estados Unidos? Por supuesto que no. Nos sorprendería la posición de Estados Unidos si condenara los actos de violencia, si hubiera llamado al candidato de derecha Enrique Capriles para decirle, bueno, usted no puede hacer eso que estaba haciendo. Bueno, pues incitó el odio en el país, y está muy acorde con lo que habíamos hablado, con la política que ha llevado a cabo Estados Unidos con Venezuela. Recordemos que los intentos desestabilizadores de Venezuela de los últimos años han estado financiados por Estados Unidos, por las entidades de la diplomacia pública de Estados Unidos. La misma USAID ha dicho que gran parte del dinero que lleva Venezuela es para el trabajo con los jóvenes, los manitos blancas, los mismos que a partir del año 2007 han intentado desestabilizar el país. Esa es la posición de Estados Unidos, que era la de esperar, era la que le tocaba. Es la posición que ha sustentado le ha dado aliento a esa propia posición golpista, no solo desde la dirección política norteamericana, sino desde otros sectores de establishment, como los grandes medios de comunicación, el New York Times, The Washington Post. La derecha venezolana, que históricamente, como todas las derechas latinoamericanas, ha estado muy imbricada con Estados Unidos, sienten el respaldo de Washington y actúan según el respaldo que sienten de Washington. Y si se lee hoy los editoriales y las opiniones de The Washington Post, de New York Times, se nota una alineación detrás de ese sector político norteamericano. Es una opinión del establishment de Estados Unidos que necesita desestabilizar a Venezuela. Frente a eso ha estado la respuesta latinoamericana. Estaba leyendo ahora una noticia acá en publicaciones peruanas que están señalando que se ha convocado para este jueves una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en Perú. Se dice que la reunión será para tratar la crisis política y social en Venezuela luego de las elecciones del pasado domingo. Fuentes gubernamentales peruanas han confirmado la información y señalaron que hasta el momento han anunciado su llegada a Lima el presidente uruguayo Mujica. También estarán las presidentas de Argentina, Cristina Fernández y Dilma Rousseff de Brasil, así como el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, acompañado de su canciller María Ángela Holguín. Está por confirmar el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien está de viaje en Europa, y los representantes del resto de los países miembros de la UNASUR. La cita pues sería una importante contribución también de la UNASUR a la situación en Venezuela. De allí se supone que varios de esos mandatarios, al menos dos ya confirmados, José Mujica y Cristina Fernández, viajarán hasta Caracas para la toma presidencial del próximo viernes, y el presidente Correa ha solicitado que el resto de los mandatarios de UNASUR pues vayan hasta Caracas. Ha habido pronunciamientos importantes desde el área latinoamericana en las últimas horas, Jorge, que yo creo que reafirman ese sentir latinoamericano en búsqueda de la no desestabilización de Venezuela y en búsqueda de una solución pacífica a este conflicto. ¿Qué elementos se destacan de esas apreciaciones desde nuestro continente? Bueno, veíamos hoy al canciller argentino Héctor Timerman en una entrevista que le concedió a La Jornada, al periódico mexicano, y unas palabras que yo creo que hay que citar porque son espectaculares. Dice Timerman: no va a pasar, América Latina no lo va a permitir de ninguna manera, y estamos seguros de que, como hicimos en otros países cuando fueron también violentados, vamos a lograr evitar la desestabilización de una democracia como es la República Bolivariana. Y él dice ahí brevemente: la tortilla se dio la vuelta. Y pone un ejemplo muy interesante. Durante muchos años los gobiernos estuvieron en posiciones cómodas y los pueblos latinoamericanos en posiciones muy incómodas durante décadas. Dice, hoy por hoy es totalmente contrario. La tortilla se dio de vuelta. Hoy los que manejan en América Latina los procesos democráticos, y poner ejemplo, Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, y termina: no me preocupa que hay gente que juegue con la vida de otro, porque siempre son los pobres los que mueren. Me preocupa mucho que algo que tendría que ser una gran fiesta esté marcada por estas muertes. En nuestra región, golpeada por tanta dictadura, votar es estar vivo. Y concluye: espero que algún día se investigue y se castigue. No es posible que nuestros pueblos siga gente que los asesine por el simple hecho de votar. Timerman, que también hizo apreciaciones fuertes ante las posiciones de Estados Unidos y de algunos países europeos, dijo que él no recuerdo que los países de América Latina hayamos hecho interpretaciones apresuradas sobre procesos electorales en países de otros continentes, y defendió el hecho de que toda América Latina ha reconocido el triunfo de Nicolás Maduro en los comicios del pasado domingo. Y ha esbozado un concepto, habla del blindaje suficiente en América Latina con las 34 naciones que hoy conforman el bloque regional de la CELAC.
y que han definitivamente en los últimos tiempos consistido en un bloque fuerte ante los intentos desestabilizadores de Estados Unidos en América Latina. Esos intentos también fueron denunciados ayer por el presidente boliviano Evo Morales. Evo Morales insistió y usó nombre y dos apellidos. Estados Unidos quiere desestabilizar América Latina. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva también hoy en un foro en el que participaba en Belo Horizonte con los partidos, los 10 años del Partido de los Trabajadores en el poder, lo reforzaba también esta idea de América Latina y Estados Unidos. No hay posibilidades. Se han sumado intelectuales peruanos, han hecho una carta abierta, las redes intelectuales y artistas y luchadores en defensa de la humanidad. O sea, no se ha quedado callada América Latina. Esos tiempos en los que callar era la obligación no volverán, definitivamente. Y eso ha sido así también un escenario tan adverso en otro momento como la OEA, cuyo secretario general había un poco pues tratado de presentar el hecho de que era necesario el recuento para reconocer las elecciones. Sin embargo, hoy en una sesión de la OEA, Marina, la inmensa mayoría de América Latina ha respaldado al gobierno de Nicolás Maduro. Se vio ya otra vez en la OEA, Randy, justamente estos nuevos tiempos de que corren en la región de que estaba hablando ahora mismo Jorge, y obviamente han forzado a Insulza a finalmente reconocer la victoria electoral de Maduro. Yo creo que también presionado o también desacreditado en su actitud anterior por esta actuación fascistoide de los grupos desestabilizadores de la derecha en Venezuela. De tal suerte hoy Insulza ha dicho que reconoce la investidura, la elección de Nicolás Maduro, se ha pronunciado contra la violencia, ha hecho un dudoso llamado al diálogo que en todo caso debe servir a la oposición y a quien le sirve el sello que se lo ponga, porque el gobierno venezolano jamás ha dudado en extender su disposición al diálogo. Lo que ha dicho es que no va a hacer concesiones y de alguna manera ha vuelto a recordar el tema del reconteo de los votos, pero ya no como una condicionante que no podía poner, aplastado sin duda alguna en sus posiciones anteriores por la inmensa mayoría de los representantes de la OEA, que hoy, con la excepción por supuesto de la representante de Estados Unidos, pues felicitaron a Maduro, reconocieron la transparencia del Consejo Electoral y finalmente pues le dieron también su apoyo, reconocieron esta victoria en las urnas. Es una posición que, a pesar de que la OEA hoy pincha y corta poco en América Latina, no debe ser desdeñable en medio de los esfuerzos de Estados Unidos, como nos recordaba ahora mismo Oliver, por desconocer la elección. Una posición esta de Kerry que, como decía Maduro, podría o no haber estado prevista de antemano. No hay pruebas de que Obama estuviese realmente imbricado en esto, pero sí los grupos de poder norteamericanos de la derecha, y desde luego una oportunidad, entre comillas, que ve Estados Unidos para revertir la revolución de la manera sucia en que acostumbra a hacer en nuestro continente. Y en ese empeño están inducidos, están participando grupos mediáticos importantes desde España, América Latina y en los Estados Unidos, Oliver. Los de siempre. A ver, hay que partir de una idea. En Venezuela, sobre todo en Venezuela, hay una buena parte de la batalla política que se da en los medios. Porque eso fue una práctica que impuso la burguesía cuando gobernaba. La burguesía no hacía política en la base, no hacía política con los pueblos. Discutía frente a las cámaras de televisión. Quien trajo esa novedad de hacer política en las bases fue la Revolución Bolivariana, pero indiscutiblemente también tiene que dar la batalla allí. Y por eso es que es fuerte en ese sentido. Sí, y hemos visto mucha manipulación. El periódico El País, bueno, con todo lo que ha publicado, con todos los errores que ha cometido, con todas las informaciones falsas, no solamente El País, también ABC y muchos periódicos de derecha latinoamericanos. Pero nosotros no podemos ver esto como casos aislados. Esto es una gran estrategia que viene desde mucho, desde que triunfa la Revolución Bolivariana, pero podemos ir sintetizando, por ejemplo, en los últimos meses. ¿Cuál era la idea que se quería plasmar cuando las elecciones del 7 de octubre? Que Capriles podía ganar. O sea, que Chávez era vulnerable, que Capriles podía ganar, que habían serias posibilidades de que Capriles ganara. Preparando el terreno para que pudiera pasar lo que pasó ahora. O sea, esta inestabilidad. Después, bueno, viene Chávez con la enfermedad y se empieza a manipular todo aquello que vimos del video, que si Chávez, que si estaba moribundo acá. Y después viene estas elecciones
de Capriles y Maduro, y se comienza a hacer toda una campaña en contra de Maduro, que no tiene nada que ver con la realidad, porque yo lo sigo diciendo, Maduro es un político de altura, un político que lo hizo muy bien, hizo una extraordinaria campaña, a pesar de todo lo que se puede decir de parte de la derecha, porque logró darle la emoción que requería el momento. Pero ¿qué se decía de Maduro? ¿Qué se decía en esos medios? Que sí era el heredero de Chávez, pero era un mal heredero, no era un heredero al nivel de Chávez, y se comenzó a desacreditar a Maduro. Y tuvo mucha participación, Maduro lo decía, incluso los medios nacionales, en estos resultados. Porque llegaron, o sea, convocaron, hicieron su trabajo y de alguna manera ayudaron a confundir a muchas mentes que fueron confundidas. Que espero que ahora... En un país donde siguen siendo los medios privados los dueños prácticamente del espectro televisivo y radial. Los demás llegaban, ¿no? O sea, los que más llegan al electorado. Ahora, a mí me parece que hay un detalle que hay que resaltar. Fíjense que estamos hablando del periódico El País, estamos hablando del Nuevo Herald en Estados Unidos, estamos hablando de ABC, estamos hablando de periódicos argentinos. O sea, la derecha no se organiza a nivel nacional, la derecha se organiza a nivel regional y a nivel internacional. Y Venezuela no es un problema, la revolución bolivariana para la derecha venezolana es un problema para la derecha mundial por la propuesta que hace y por la propuesta exitosa que ha sido. Sí, pero no por gusto el hackeo de la cuenta de Nicolás Maduro y otras cuentas de políticos del Partido Socialista de Venezuela fueron hackeadas desde el exterior, según se ha comprobado, y la campaña fue totalmente... Me llama la atención muy brevemente cómo la falta de ética no solamente está en dar informaciones erróneas, sino en dar las informaciones erróneas y no sentir pudor por hacerlo. No, porque es parte de esa campaña de construir la realidad que necesitan para poder después utilizarla. Como decía Ángeles Díez, a ellos no les interesa los votos, lo que les interesa es crear a través de las imágenes, a través de la prensa, a través de los medios, a través de las redes sociales, esa imagen de una Venezuela que está dividida, que hay que pacificarla y que eso solo es posible si se acaba la revolución bolivariana. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Hay que seguir los acontecimientos. Nosotros, por supuesto, lo seguiremos haciendo aquí en la mesa redonda, y el viernes será la asunción presidencial de Nicolás Maduro con el acompañamiento de varias naciones de nuestro continente y de otras partes del mundo. Le agradezco muchísimo a ustedes haberme acompañado esta tarde, a Rolando Segura por el enlace directo desde Venezuela, y a ustedes los invito a que nos continúen acompañando todos los días aquí en la mesa redonda. Muy buenas noches. Nos vamos con las imágenes del día, recordando que hace un día como hoy, 17 de abril, estaba nuestro pueblo uniformado en las arenas de Playa Girón y de Playa Larga enfrentando al enemigo invasor. Una parte de la historia gloriosa de este pueblo. Muy buenas noches. El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son plurales y cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, invoca a Peralejo que nos viene mejor.